Buenas noches, queridos hermanos, hermana. Para mí es gratificante el hecho de estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Como bien decía el hermano Adrián, estamos desarrollando el estudio sobre la carta a los filipenses. En el último mensaje terminamos el capítulo 1. Hoy empezamos con el capítulo 2. Por favor, voy a pedir que abran su Biblia. Voy a dar lectura a la misma y empezamos a hablar al respecto. Dice así el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimándoos cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, es emocionante al poder recorrer las páginas de esta hermosa carta. En los versículos que acabamos de leer, va a llevar por título El gozo de la unidad. Es importante que recordemos, si bien esta iglesia recibió encomio, alabanzas por el apóstol Pablo, más que ninguna de las iglesias que ha establecido, sin embargo, sí, había algo que amenazaba a esta iglesia, y era la desunión. Había cierta desarmonía en esta iglesia. Si bien tenía fortalezas que son dignos para imitar, yo me quito el sombrero por esta iglesia local que estaba ubicada, recuerde que le dijo, en una colonia romana, Filipos. Allí estaba esta hermosa llamada iglesia. Especialmente el apóstol Pablo amaba a esta iglesia. Ahora bien, hemos dado lectura también, parte de ella, a una sección muy importante que ha llegado a ser observada y a menudo predicada en los mensajes en Navidad y en otras ocasiones, porque allí encontramos la encarnación. ¿Y cómo se explica todo ello? Dijimos, el título del mensaje es El gozo de la unidad. En primer lugar, vamos a ver las causas para la desunión. Y vamos a leer y empezar a meditar, mejor dicho, por el versículo 3 y 4. Ahí están las causas que van causando desarmonía, desunión en una iglesia. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimándoos cada uno
a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Verá, en estos dos versículos encontramos algunas causas para la desunión. Primero, la ambición egoísta. ¿De dónde desprendemos esto de lo que dice en el versículo 3? Nada hagáis por contienda. Eso significa que cuando hay un espíritu de contención en un hermano, en una iglesia, indudablemente este llevará a la desunión. Es una tragedia que muchas veces se vea estas situaciones en iglesias grandes y pequeñas. Nada hagáis por contienda. En el capítulo 1 vimos que había incluso otros que predicaban el evangelio por envidia, por contienda, como dice en el versículo 15 del capítulo 1. Ahora encontramos otra causa, es el prestigio personal. También desprendemos de ese versículo cuando dice por vanagloria. ¿Qué entiende mi hermano, mi hermana por vanagloria? Esto significa querer buscar prestigio. Busca uno la ambición. Quiere tomar en primer lugar en todo lo que haga. Desafortunadamente hay hermanos que están dentro del liderazgo de la iglesia, sean ancianos o diáconos, tienen la tendencia a vanagloriarse. Y eso no está bien. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Si usted realiza algún ministerio, algún servicio dentro de la iglesia local, no se deje llevar por esta causa, sea por ambición egoísta o por prestigio personal, porque la verdad es que nos encanta que nos aplaudan los demás en lo que hacemos. Buscamos la admiración de los demás. A veces abrazamos más tener la reputación entre los hermanos, entre la gente, que buscar la reputación del cielo. Nosotros debemos agradar al Altísimo Dios y actuar, tener la actitud de humildad. Reitero con el versículo 3 dando lectura. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno por los demás como superiores a sí mismo. Esto es algo difícil. Lo es para mí. Imagino que también para la suya. ¿Cómo pensar que otros pudieran ser superiores a nosotros? ¿Cómo voy a pensar que un criminal sea superior a mí? No está hablando de eso, sino la idea va aquí, con que yo debo considerarme frente a otros como que está por debajo del otro. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Si esto realmente pasara en mí y en usted, eso va a contribuir para que la iglesia vaya en ritmo de armonía y en la unidad del que tanto se espera de una iglesia. Recuerde que Jesús oró por la unidad en Juan 17.
La Biblia dice, Jesús en una ocasión dijo, el mundo conocerá que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos a los otros. Cuando en una iglesia hay unidad, nos amamos todos los demás a pesar de nuestras diferencias. Este es un mensaje poderoso. En una iglesia local, como decía en el capítulo 1, está conformada de hermanos y hermanas que tienen un trasfondo cultural diferente. Tenemos una formación académica diferente. Incluso, recuerde, características que tenemos son diferentes a los demás. Y a pesar de eso, debe reinar la unidad. En esta iglesia, cuando se formó, cuando se estableció como tal, recordará que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, ahí vemos que allí estaba una mujer llamada Lidia. También estaba otra mujer que había sido liberada porque tenía espíritu de adivinación. Es más, allí estaba un violento carcelero que si no hubiera sido por la intervención del apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel, este soldado que custodiaba ese recinto penitenciario seguro se hubiera suicidado si no hubiera sido por la intervención del apóstol Pablo. Y allí también estaba y era parte de esa iglesia. De la misma manera, querido, en nuestras iglesias estamos constituidos por hermanos que somos diferentes. Como decía, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que amarnos y así reflejar que hay unidad en la iglesia. Ahora, otra causa para la desunión es concentrarse en el ego. Observe el versículo 4, dice así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nos encanta buscar nuestros propios intereses. Cómo andamos, cómo vivimos, todo lo demás, todo, la concentración va en nosotros mismos y no en los demás. Pudiera ser que en la asamblea hay hermanos que a lo mejor están pasando por una situación aflictiva, sea de carácter económico, familiar, etcétera. Nosotros debemos estar ahí para ayudarle, sentir empatía por los demás. Eso debe ser nuestra mayor aspiración. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermano, hermana, usted sabe la vida de su hermano, de su hermana. Sabe tal vez las necesidades que va pasando. Puede ser que en algún momento necesite ayuda, de algunas palabras, de un abrazo. Usted debe ir a levantar, a animar a ese hermano, a esa hermana. Debemos caracterizarnos por una iglesia amorosa, como lo era esta iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo va elogiando a esta iglesia. Recordará que al principio de este estudio lo decía, porque a mí me llamó poderosamente la atención el hecho de que en esta carta no encontramos la palabra pecado. Sí, más bien la palabra gozaos, regocijaos una y otra vez. ¿Alguien puede decirme
¿Cuántas veces se hace mención de la palabra gozo o regocijaos de forma intercambiable? Ya dijimos eso. ¿Alguien recuerda? Si me lo dice, por favor. 16 veces. Y dos Muy más con bien, otra hermano. palabra, 18. Exactamente. La verdad me alegra, hermana, que recuerda aquello. 16 veces y se llega incluso a 18 veces esta palabra reflejada en esta hermosa carta. Y así es, mi hermano. A pesar de estas circunstancias que nosotros nos tocó pasar también a nivel mundial, podemos inclusive sonreír porque hay gozo en nuestro corazón que está por encima de las circunstancias. Recuerde que la alegría y el gozo no es lo mismo. La alegría viene a nosotros cuando recibimos una buena noticia. Pero en cambio, el gozo siempre está. Si usted, querido, se enteró o pasó por la pérdida de un ser querido por coronavirus, y a pesar de eso, puede sonreír a la vida y tener gozo, creo que usted ha entendido lo que significa tener el espíritu de gozo que está en nosotros, porque así Pablo dijo que el espíritu de amor, gozo, está en nosotros, como dicen Gálatas. Y este aflora a pesar de cualquier circunstancia. Ahora vayamos a considerar la cura para la desunión. Ya vimos las causas de la desunión. Primero dijimos la ambición egoísta. Segundo, prestigio personal. Tercero, concentrarse en el ego. Decir todo yo. Por eso dice Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora bien, la cura para la desunión. Lo desprendemos del versículo 1 y 2. Actitud dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, la palabra consolación que vemos allí es paracletos. Es lo mismo que muchas veces se usa para el Espíritu Santo como consolador. Si hay alguna consolación en Cristo, cuando alguien va a consolar, significa que se pone en lugar de alguien para poder darle ánimo, alentarle. ¿Recuerda esto? ¿Qué significa la palabra Bernabé? Ahí nosotros vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿No es cierto? Cuando los hermanos del primer siglo iban ofrendando y demás, pero había alguien que ofrendó mucho. Bernabé, ¿saben? Me llamó a mí también la atención es el hecho de que ahí mismo nos dicen hechos que se llamaba hijo de consolación. Lo apodaron como hijo de consolación, porque las características hacían que así sea este hombre, consolador. Y sería grandioso el hecho de encontrar un Bernabé en la iglesia que esté animándonos, hablándonos, levantándonos, como lo fue Bernabé, incluso para el apóstol Pablo, quien escribió esta carta. Allí estaba Bernabé. Y aquí nos dice, sino también cada cual también por lo de los otros. Hermano, hermana, haría bien en poder animar a otros. También vemos no simplemente que debemos desarrollar las actitudes de un siervo de acuerdo al versículo 1 y 2. Leamos el versículo 2, dice, completad mi gozo.
Si bien el apóstol Pablo tenía gozo por estos hermanos, pero ahí dice, completar mi gozo. Quería que vaya rebosando el gozo que tenía por sus hermanos. Y para eso dice, hagan lo que dice ahí en el versículo 2, le está diciendo a los hermanos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. Aquí aparece la palabra unánimes. En griego quiere indicar almas unidas, unánimes. Si nosotros trabajamos armónicamente, nos ayudamos mutuamente con un propósito, con proyectos en común, la iglesia va a progresar y seremos de gran bendición para los que formamos parte de una iglesia local, incluso para este mundo que nos observa, seremos también una llamada de atención de cómo uno puede vivir teniendo al Señor en nuestros corazones. Unánimes, luego dice, sintiendo una misma cosa. Eso no significa que todos tenemos que pensar lo mismo. De hecho, a veces tenemos opiniones diferentes cuando tenemos que realizar algún proyecto dentro de la iglesia. Posiblemente ahí en la iglesia, como también en la mía, para este año entrante que empezamos, nos propusimos realizar algunos cambios dentro de la iglesia. Evaluamos los desaciertos que tuvimos. Ahora tratamos de fortalecer los aciertos como iglesia local. Ahí escuchamos a veces criterios diferentes, opiniones diferentes. Pero sí llegamos a concordar. Y ahí Pablo dice, sintiendo una misma cosa. Cuando apoyamos un proyecto que sale en oración primariamente, luego trabajamos en ella, tenemos algo en común y hay que seguir adelante con ello, sintiendo una misma cosa. Porque al fin y al cabo buscamos agradar al Señor y al Señor es a quien servimos. Ahora veamos la cura para la desunión, tal como ya hemos mencionado. Debemos desarrollar las actitudes de un siervo. También, en segundo lugar, debemos seguir el ejemplo de un siervo. Y eso es exactamente lo que comprende del versículo 5 para en adelante, que ha llegado a ser parte de la discusión dentro de la teología. Dice así, el cual, desde el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Obviamente, hermano, usted lo sabe. Jesús era al 100% Dios y al 100% hombre. Es como lo llaman los teólogos, teoántropos. Es decir, no Dios un hombre, no Dios el hombre, sino Dios hombre. Eso fue Jesucristo. Por eso dice Pablo ahí en 1 Timoteo 3:16, lo va a usar. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. O sea, ¿qué significa eso? Que Dios se hizo hombre. Un gran comentarista y gran escritor del pasado, Max Lucado, decía lo siguiente, hablando de Dios hombre, que la lengua que llamó a los muertos era lengua humana. La mano que tocó
al leproso tenía polvo en las uñas. Los pies sobre los cuales lloró aquella mujer estaban encallecidas en el polvo. Y era así, Dios hombre. Y Pablo dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, siempre existió. En la Biblia de las Américas lo traduce el siendo el verbo como existiendo. Pienso que es acertado. Existiendo en forma de Dios. Jesús nunca tuvo un principio. Él siempre existió. Es el Dios eterno, el yo soy. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Si bien, ahí está la palabra favorita, la kenosis, lo que lo dicen los grandes estudiosos de la Biblia, la kenosis. ¿De qué Jesús se despojó? ¿De qué? ¿De sus atributos? No. Si se hubiera despojado de sus atributos, no sería Dios. Nunca se despojó de sus atributos. En la tierra seguía siendo Dios. Sin duda, pero es menester decir lo siguiente. Él de forma voluntaria dejó a un lado el ejercicio de ciertos atributos diferentes. Seguía siendo una pregunta. ¿Cómo se tenía que pasar de un lado a otro lugar? En fin, pero estudiando las páginas de la escritura y cotejando todas ellas, va a llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. Y el apóstol Pablo dice también allá en Romanos, lo va a leer, en el capítulo 9 lo va a leer, hablando de que Jesús es Dios, que vino en la carne, que es Dios sobre todas las cosas. Y hay muchos pasajes como eso que nos hablan de la divinidad de Cristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, forma, la palabra griega es isos, idéntico, es exactamente, sí, en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo el Dios omnipotente, se hizo hombre como nosotros. A su naturaleza agregó lo de nosotros, la parte humana. Dice así, el versículo continúa, vuelvo a leer, dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nació en Belén de Judea. Realizó prodigios, obras milagrosas. Terminó clavado en una cruz. Los sepultaron. Pero él, de forma voluntaria, llegó hasta la cruz. Como dice ahí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La crucifixión era la peor forma de morir. Lo era en aquel tiempo y lo es hoy en día. En muchos países, incluso se pretende y se aplica también la pena capital a los peores criminales. Pero sí, no es de más decir que, sin embargo, en muchos países ya no. En mi país, Bolivia, no hay pena capital. Imagino que tampoco en la suya. ¿Saben quiénes inventaron la crucifixión? ¿Sabe eso?
¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? La historia indica que fueron los persas. Ellos, antes de inventar esa macabra idea de aplicar crucifixión a los criminales, ellos comprobaron con todas las formas habidas y por haber de hacer sufrir al condenado. ¿Saben? Ellos incluso metían a un aceite hirviendo, los quemaban. Y entre todo eso veían que el criminal moría rápidamente. Entonces dijo a alguien, ¿cómo podemos hacer que demore esto para que los que vayan a cometer este crimen piensen 10 veces antes de hacer aquello? Entonces alguien tuvo esa idea, cara, de inventar la crucifixión. Habrá otra oportunidad donde vamos a hablar un poco acerca de cómo fue la crucifixión de Cristo. Realmente es como para llorar y levantar con espíritu de agradecimiento al Dios que se hizo hombre para morir en la cruz por nosotros. Nos albergará el corazón de gratitud sin cesar. Versículo siguiente. Dice así, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La tumba no pudo contener. Resucitó nuestro Señor de entre los muertos. Primicia de los que resucitan, dijo Pablo en 1 Corintios 15. La resurrección de los santos es segura por la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Y él fue exaltado hasta lo sumo. Y dice aquí, se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? No todos se ponen de acuerdo. Pero puedo decir humildemente que podría ser el nombre de Jesús. El dulce nombre de Jesús, tal cual entonamos un himno. Versículo siguiente, dice así, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Verá, un día todos estarán de rodillas, reconociendo a Jesús como Señor. Si hoy algunos lo reconocen como Señor, así como usted y como yo, si hemos recibido a Él como nuestro Salvador personal, bien, bendito sea nuestro Señor. Pero, ¿qué de nuestros parientes, familiares, amigos, que no conocen a Cristo, que rechazan el Evangelio? Un día ellos también reconocerán que Jesús es el Señor. Es más, me atrevo a decir que un día, así como los demonios, incluso el diablo reconocerá que Jesús es el Señor. Por eso dice así, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, observe, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Puede ser que esté equivocado en esto, pero lo va a revisar y va a hacer el conteo. A Jesús se lo menciona ahí, en el Nuevo Testamento, como Señor 747 veces. Hermano, Jesús es nuestro Señor. Y por tanto, también
es el Señor de la iglesia. No puedo dejar de paso, de decir aquello. Jesús es el Señor de la iglesia. Como Jesús dijo, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mi hermano, mi hermana, si usted es parte de la iglesia, sea un miembro o una miembro activa, que contribuya para la unidad de la iglesia. Entiendo, mis hermanos, mis hermanas, que hay problemas, hasta se dividen por cuestiones meramente secundarias. Lo he vivido. Hay algunas iglesias que tienden a producir divorcio congregacional, no por doctrinas fundamentales, sino por cosas secundarias. Por cuestiones de doctrinas fundamentales, mis hermanos, debemos acatar lo que dice Judas 3, contender por la fe que fue dada una vez a los santos. Es decir, la fe que menciona allí no es la actitud de creer, sino la sustancia, el contenido de las doctrinas que están ahí, reveladas, escritas aquí en la palabra de Dios. Y ellas son de carácter innegociable. Esa es la verdad que debemos proclamar, querido. Entre tanto, no se vulneren nuestras doctrinas fundamentales, debemos buscar y siempre contribuir para que haya unidad de la iglesia. Ni en sueños se pueda pensar en causar una división dentro de una iglesia. Ahí está en la Biblia. La iglesia escandalosa como fue Corinto. Había de eso. Pero esta iglesia, la carta a los filipenses del cual estamos aprendiendo, podemos, hermanos, tener el gozo de la unidad, incluso en la iglesia donde estemos congregados. Que Dios bendiga su palabra, querido hermano, querida hermana.